Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta noche. Estamos en vivo por nuestra transmisión de Facebook. Le damos gracias al Señor que nos da otra oportunidad de estar en su presencia, de buscarle más. Aunque sea de nuestra casa donde están 2 o 3 reunidos, ahí también está Él. Y en eso creemos, hermanos, y les voy a pedir en esta noche que ahí donde está, busquen su Biblia, lo que vamos a estar estudiando en el culto de esta noche, que es el libro de los Salmos, capítulo 27. Y les voy a dar un segundo para que lo busquen conmigo, libro de los Salmos, capítulo 27. Aleluya, gracias Padre Santo. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el 14, hermano, todos juntos. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar en esta noche, hermanos, para comenzar nuestro servicio. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche porque tú has sido bueno, Padre. Porque nos das la oportunidad de estar en tu casa, Señor, buscándote, Padre Santo. Estando en tu presencia, Señor, buscándote en tu templo. Te pido, Padre Santo, por esta noche, por este servicio, por cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión, y yo te pido que tú, Padre Santo, nos des, Padre Santo, un espíritu de adoración, Señor. Que podamos, Padre Santo, buscarte en espíritu y en verdad, Padre Santo, adorarte con lo mejor que tengamos, Padre, que tú seas glorificado con todo lo que se hace en esta noche, Padre Santo. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, amén y amén. Y así dejamos la parte a la hermana Cintia, que nos va a dirigir en la alabanza de esta noche. Hermanos, es un privilegio poder adorar con ustedes en este día. Vamos a exaltar el nombre del Señor ahí donde usted está, porque somos libres en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a exaltarle a Dios. Hoy puedo
soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas que nos danzan. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libre soy, somos libres por su sangre, yo libre soy. Sí, Señor Jesús, porque Señor Jesús y el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. Somos libres en ti, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, y por ti puedo gritar, libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, y por ti puedo cantar, la oscuridad se va, y por ti puedo gritar, libre soy, libre para correr y libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir
Amén. Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tomar esta oportunidad. Si está ahí con su familia, vamos a juntarnos en oración esta noche. Les voy a pedir algo, hermanos. En su familia, a lo mejor agárrense de la mano en un círculo y vamos a orar los unos por los otros. Todos sabemos que esta situación ha sido bastante difícil para todos nosotros, para la iglesia, para las familias, para nuestra ciudad. Y vamos a orar que el Señor nos dé fuerza en estos momentos para poder creer, poder confiar. Padre, ore por sus hijos, hijos jóvenes, oren por sus padres. Todos necesitamos la guianza y la fortaleza del Señor en este momento. Tomemos este tiempo para orar juntos. Padre Santo, Señor, venimos ante ti, Señor, porque solamente en tu presencia, Padre Santo, hay plenitud de gozo, Señor, y delicias a tu diestra, Padre Santo. Solamente tú puedes satisfacer las necesidades que tenemos en nuestra alma, Padre Santo. Solamente tú nos puedes dar fuerza, Padre Santo, en estos momentos de tanta inseguridad, Padre Santo. De tanto a lo mejor, Padre Santo, necesidad emocionalmente, espiritualmente, físicamente, Padre Santo. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que está pasando por algo. Todos estamos pasando, Señor, por algo. Y te pido, Señor, que tú estés con mis hermanos, cada uno de nosotros, Señor. Únonos, Padre Santo, como familia, Padre Santo. Que podamos, Padre Santo, saber, reconocer y creer, Padre Santo, que tú nos tienes en tu mano, Padre. Y no hay lugar más seguro, Padre Santo, no hay lugar mejor que estar en la mano de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Salvador que nos alma, Padre Santo. Te pido por mis hermanos, te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a buscarte, a seguirte buscando, a seguir creyendo, a seguir, Señor, adorando, Señor, aunque sea por Facebook, Padre Santo, pero que nuestro espíritu, Señor, se mantenga en comunión y conectado contigo en todo tiempo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo. Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos oyes, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Una vez más, buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. En esa misma comunión pasamos la parte a nuestro pastor, que nos va a traer el estudio bíblico en esta noche. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a mis amados en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener comunión con ustedes a través de Facebook. Sabemos que pues se ha alargado un poco el tiempo en el cual tenemos que estar distanciados, pero eso es solo en el cuerpo físico, porque en espíritu, en comunión, estamos juntos. Damos gloria a Dios, porque Dios es un Dios bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Y queremos en esta noche aprovechar el tiempo para traer una reflexión y un estudio bíblico acerca del Salmo capítulo 27. Y vamos a estar hablando, amados hermanos, respecto al temor y a la fe. Al temor y a la fe. Estamos seguros que muchos de los que profesamos fe también tenemos temor. Es de humanos tener temor, pero vamos a ver qué la palabra de Dios dice acerca de nuestro temor y nuestra fe. Amén.
Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 27. Vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dios bendiga su santa palabra. Oramos, Señor, en esta hora te pedimos que tu palabra llegue a cada corazón, Señor, como una fuente inagotable de gozo, de fortalecimiento, de alegría, Señor, de restauración, de ánimo. Te pido que a través de tu palabra tú traigas, Dios mío, convicción profunda, Señor. Traigas dependencia de ti, un conocimiento que nos ayude, Dios mío, a vivir por la fe y en la fe que tú nos das, Señor. Bendecimos tu nombre y te adoramos, y permite que esta palabra pueda bendecir a cada uno que la escucha, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos estado en los últimos días hablando del libro de los Salmos. Tuve una conversación con una persona hace varios días en mi trabajo, y esta persona me dice: señor Ríos, usted que es cristiano, ¿cuál sería una buena parte de la Biblia para leer? Ella me dice: porque me puse a leer la Biblia para encontrar consuelo y ayuda para mi ansiedad, y abrí la Biblia en el libro de Apocalipsis, y cuando terminé de leer varios capítulos, en lugar de terminar en paz, terminé aterrorizada, me decía ella. Ciertamente el libro de Apocalipsis, para el que lo conoce bien y lo interpreta correctamente, es un libro de consuelo para los cristianos, pero ese libro necesita de ayuda de una persona que le pueda guiar en su correcta interpretación. Pero yo le recomendé a esta dama, a esta persona, mire, lea el libro de los Salmos, porque en él se encuentra consuelo, fortaleza, ánimo en medio de las tempestades. Cuando miramos el libro de los Salmos deja revelado los pensamientos que hay en el hombre cuando el hombre está pasando por pruebas, tentaciones y conflictos, por una parte. Por otra parte, vemos el arrepentimiento y el gozo y esperanza de aquellos que experimentan la misericordia de un Dios clemente. Entonces vemos ahí declaraciones de victoria sobre el pecado, victoria sobre nuestros enemigos. También en el libro de los Salmos vemos expresadas las bendiciones que Dios da por su misericordia y gracia a aquellos que le buscan en oración. Cuando el creyente y el hombre experimenta la misericordia y la bondad de Dios, entonces vemos ahí en el libro de los Salmos manifestaciones de gozo y alegría al experimentar las bendiciones y la intervención de Dios en sus vidas. Por eso vemos que el libro de los Salmos es un libro útil para el fortalecimiento, restauración de nuestra vida, de nuestras emociones. Y vemos también en el libro de los Salmos cómo muchos expresan un celo profundo por las cosas de Dios
y su deseo profundo de siempre estar en la presencia del Dios Todopoderoso. De manera que el libro de los Salmos fue escrito por varios escritores que, basado en su experiencia con Dios, ellos hablaron y manifestaron el sentir de su corazón, lo cual es útil. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos identificamos con estos escritores. Ahora, cuando vemos el Salmo capítulo 27, es un salmo bien importante. ¿Por qué razón? David, el rey David, estaba lejos del templo. Las circunstancias lo imposibilitaban a llegar al templo. Estaba viviendo bajo amenaza. El enemigo lo había amedrentado. Estaba fuera del lugar donde él sentía que estaba cerca de Dios. Yo creo que el sentir de David en este salmo también es el sentir de muchos de nosotros en este tiempo. Ahora, cuando miramos el libro de los Salmos, entendemos que David manifiesta temor y habla de cómo él resistir el temor. Y él confiesa en este salmo que, dependiendo de su búsqueda de Dios y de descansar y tener confianza en Dios, él puede superar el temor. Pero temor es un tema abundante en este salmo. Si miramos el versículo 1 habla de temor. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Vemos la palabra temor. En el mismo versículo, la segunda parte, dice David: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Una palabra derivada de la palabra temor. Cuando miramos el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, vuelve y dice, no temerá mi corazón. De manera, amado hermano, que el temor es evidente en la vida del rey David, aunque él está tratando de superarlo. Ahora, es importante nosotros hacer la distinción entre lo que es temor, lo que es miedo y lo que es pánico. ¿Por qué razón? Porque muchas veces confundimos los términos, pero es importante nosotros establecer la distinción para que entendamos que todos nosotros podemos tener el temor, pero cuando entramos en miedo, ya el temor ha subido a una esfera mayor, lo cual pudiera ser destructiva para la vida del creyente. La palabra temor, mire bien lo que significa. Dice, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Por ejemplo, usted teme tirarse de una montaña. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que hay un riesgo a su cuerpo físico. Entonces usted entra en un ánimo en la cual se opone a hacerlo por temor. Usted se opone a esa acción. Eso es temor. Cuando miramos la palabra miedo es la angustia frente a algún daño real. Eso es miedo. Ahora, eso sube a otro nivel cuando el miedo se convierte en pánico. ¿Por qué razón? Porque cuando llega el pánico a la persona, vemos que entonces el miedo que tiene lo paraliza, lo controla. Por eso es importante, y vemos aquí en el Salmo de David, que él tiene temor, él admite que tiene temor, pero él atiende su temor a través de la fe y dependencia en Dios, con el propósito de que su temor no ascienda a un estado en la cual entonces no pudiera ser controlado y trae como resultados mayores problemas y mayor repercusión para la vida de David. Esto es importante porque hay creyentes que al perder el temor los lleva al miedo, el miedo los lleva al pánico, entonces no pueden progresar, no pueden arreglar las circunstancias, pierden el control y ahora los sentimientos y emociones están en control de él en lugar de ellos poder confiar en un Dios que está sobre todas las circunstancias. Por eso
es importante que hagamos esta distinción. Ahora, David está hablando en una etapa difícil de su vida. Hay una lucha con el temor en la vida de David. Pero no ha entrado David en miedo o pánico. Habla de temor, dice, no temeré. Pero tiene que superar ese escalón para poder mantenerse firme en el Señor y no permitir que el temor lo lleve al miedo o al pánico. Bien importante. Todos tenemos razón para temer. Cuando evaluamos todo lo que está pasando en nuestro lado, es posible que alguien no tenga temor de ser contagiado con el coronavirus, pero sí tiene el temor de cuáles van a ser las consecuencias que vienen como resultado de esta crisis global. Muchos tienen temor de perder sus trabajos. Muchos tienen temor de perder su salud. Muchos tienen temor en caer en un problema económico. Muchos tienen temor en cuanto al futuro de sus hijos. Así que el temor es un sentimiento legítimo con el cual el creyente tiene que lidiar, teniendo a Cristo como la base y la roca sobre la cual nosotros podemos descansar para que seamos restaurados en nuestro temor. Todos tenemos una razón para temer. La vida de David estuvo llena de grandes retos y batallas que infundían temor a su vida. Y eso lo podemos mirar a través de los salmos. Pero ¿en qué se basaba la fe que tenía David, que le ayudaba con su temor? El libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 5, nos arroja mucha luz para nosotros saber y entender sobre qué se fortalecía David, sobre qué dependía y a quién y con quién él manifestaba sus temores y sus preocupaciones. Miremos este salmo, el Salmo capítulo 62, versículo 5. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gozo. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Nótese lo interesante de estos versículos. Estos versículos tienen el en Dios y en Él está. En Dios y en Él está. Cuando estamos llenos de temor, la única forma de nosotros poder superar el temor para que no se eleve a algo catastrófico y espiritual en nuestra vida es que nosotros tengamos nuestra confianza en el Señor y esperar en Él para todo lo que nosotros no podemos hacer. Entienda esto, que hay algo que el hombre no puede hacer. Y cuando el hombre llega al punto donde ya no puede hacer nada, entonces en Dios está nuestra roca y en Él nosotros dependemos. Ahora, tanto la vida de David como la vida nuestra manifiesta que los peligros son una realidad presente. Ahora, miren esto. ¿Qué hacemos con nuestra realidad presente y qué hacemos con nuestra realidad futura? ¿Por qué? Porque pensamos lo que está pasando hoy en el presente va a tener un efecto negativo en el mañana, en nuestro futuro. Y esto es una realidad la cual todo el mundo está viviendo. Pero escúcheme bien, amado hermano. ¿Qué hacemos con nuestro presente? ¿Qué hacemos con nuestro futuro? Depende de lo que hagamos con nuestro testimonio. Miren bien esto. Nuestro presente y nuestro futuro están siendo amenazados, una grande realidad. Pero debemos entonces mirar hacia el pasado, nuestro testimonio, como también el rey David lo hizo. Vuelvo y repito, valga la redundancia.
cuando su presente está siendo amenazado y cuando su futuro está siendo amenazado, entonces mire al pasado, a su testimonio, a las cosas que Dios ha hecho ayer. ¿Por qué razón esto es importante? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si nuestra fe y confianza descansa en Dios, tanto nuestro presente como nuestro futuro van a ser entonces sustentados por el Dios Todopoderoso, sobre quien nuestra fe descansa. Miren esto, es importante. Confrontemos nuestro presente y nuestro futuro con un gran testimonio de lo que Dios hizo ayer. Y mire cómo David lo hizo en este salmo. Mire cómo David lo hizo en este salmo. En su presente, él dice: Jehová es hoy presente mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eso es su presente. Pero mira cómo él trata con su futuro. Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he en el futuro? ¿De quién he de atemorizarme? La fe le permite mantener su equilibrio en medio de las amenazas futuras. Pero ¿por qué David tenía seguridad en Dios y dependencia en Dios en su presente y su futuro, aunque había temor en su vida? Por las experiencias del pasado. Mire cómo él expresa en el versículo 4, dice: cuando se juntaron mis enemigos y angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Eso está hablando ahora del pasado. Y uno diría: ¿de qué pasado? ¿De qué testimonio? Cuando él dice: cuando se juntaron mis enemigos a comer mis carnes, ¿de qué está hablando David en este caso? Tenemos que ir entonces a la historia, al testimonio. Cada uno de nosotros tenemos una historia de algo que sucedió en nuestra vida, en la cual vimos la intervención de Dios en nuestro pasado. Muy importante. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 44. Todo el mundo conoce esta historia. La historia de David y Goliat. Cuando David vence a Goliat por causa de su dependencia de Dios. Y esto es importante, porque aquí el héroe no es David. Aquí el héroe es el Dios que le dio la victoria. Entendamos esto. ¿Okay? Miremos esta porción rápido. Voy a buscarlo aquí en mi iPad. Yo sé que ustedes lo tienen ahí, pero gloria a Dios. Dice 1 de Samuel 17:44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo. Ahí David hace un recuento en el Salmo de cómo sus enemigos querían comer sus carnes. Te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, no en mi propio nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero mira lo que dice David, mi amado hermano. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro.
Volvemos al versículo del libro de los Salmos, capítulo 27. Cuando los enemigos querían devorar mi carne, querían destruirme, ellos tropezaron y cayeron. De manera que David regresó a la historia, a su testimonio, y meditó sobre las cosas que Dios ha hecho en su vida en el pasado. Y David afirmaba a través de esto que entonces Dios no es un Dios solo del pasado, sino que también Dios es un Dios del presente y de nuestro futuro, y que nuestra vida está asegurada en Dios porque tenemos historia, amén, acerca de la bondad y misericordia de Dios. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Es sumamente importante que nosotros tengamos esto en nuestro corazón. ¿Por qué razón, amado hermano? Si yo te pregunto, ¿qué estás pasando hoy? Usted pudiera estar bien atemorizado, mucho temor. Pero si usted recuerda al Dios que le bendijo ayer, entonces usted puede fortalecer su fe, porque su fe no descansa en su propia capacidad, sino descansa sobre la roca que es Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Dios de dioses. Ahora, cuando miramos la fe de David, la fe de David no era una mera fe, escúcheme, basado en su emoción, sino que era una fe real y práctica. Y esto es sumamente importante porque muchos hacen declaraciones de fe, pero no tienen nada con qué respaldar su fe. Muchos hacen afirmaciones, hacen confesiones sobre una fe que profesan, pero no se le puede corroborar en cómo vive su vida y cómo camina en el camino del Señor. Por eso, amado hermano, algunos tienen una fe en la fe, pero el que ha puesto su confianza y su fe en Jesucristo, entonces tiene algo que mostrar respecto a la convicción que tiene de su profunda fe. Y hay tres convicciones y tres pruebas evidentes de nuestra verdadera fe. Y lo vemos aquí en este mismo salmo cuando el salmista dice: Jehová es mi luz. Yo tengo fe y confianza en Dios porque Jehová es mi luz y mi salvación. Y esta fe ayuda a mi temor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Ahora, cuando en nuestro camino, escúcheme, somos iluminados por Dios, podemos tener la convicción de que estamos seguros que Dios nos guía en nuestro caminar cristiano. Jehová es mi luz. El pueblo de Israel tenía una columna de fuego que los guiaba en la noche. Esa columna de fuego, cuando Israel detenía su marcha, alumbraba todo el campamento, pero dejaba cualquier área fuera del campamento oscuro. Y esto es importante porque esta luz provista por Dios mientras Israel peregrinaba por el desierto, hablaba de cómo Israel primero estaba seguro en Dios y cómo Dios guiaba al pueblo de Israel. De manera que vemos aquí la protección completa de Dios dentro del campamento de Israel, donde había una luz completa dentro del campamento y total oscuridad fuera del campamento. Cuando nuestro camino está siendo iluminado por Dios, podemos tener la convicción de que estamos caminando conforme a su voluntad. Esto nos habla de una protección completa, de parte de Dios. Ahora, miren esto, mis amados. El libro de los Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara, dice David, guía mis pies. O sea que esa lámpara puesta en mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra. El caminante miraba para abajo y sabía dónde estaba pisando, porque la luz guiaba sus pies.
Pero dice, lumbrera a mi camino, lo cual nos enseña nuestro camino por la fe y nos enseña hacia dónde vamos y hacia qué dirección nos dirigimos. Importante, lámpara es a mis pies tu palabra, pero esa palabra también y la obediencia a ella, entonces alumbra mi camino. Yo sé para dónde voy. Un pasaje paralelo a este lo vemos en Salmo capítulo 25, versículo 4. Cuando dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero después el versículo 12 del mismo Salmo dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, hablando de Jehová, le enseñará el camino que ha de escoger. Esa es la lumbrera que alumbra nuestro camino. Una persona que vive dependiendo de Dios y para quien Jehová es su luz y su salvación, sabe cómo camina y sabe cuál es su destino final. Sabe cómo camina y sabe cuál es su destino final. Por eso tenemos una lumbrera a nuestro camino. Sabemos que el camino de obediencia conduce a la bendición. Que el camino de obediencia conduce a la seguridad en Cristo. Que el camino de obediencia conduce, es lumbrera a nuestro camino. Conduce a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuál es otra de las convicciones que tenía David? Él tenía una comunión continua con Dios. El versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová, sabemos el texto, todos los días de nuestra vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Un texto muy famoso, ¿verdad? Muy popular, que lo usamos cuando estamos aquí, en las cuatro paredes de un templo. Pero David expresa estas palabras cuando estaba lejos del templo. ¿Okay? Entendamos esto, hay en nosotros una necesidad de reunirnos en el templo para nosotros adorar a Dios juntos, levantar su nombre en alto juntos, estar en comunión juntos. Pero, amado hermano, miremos lo que está sucediendo en estos días. Hoy nos vemos imposibilitados a nosotros reunirnos en un lugar, en un edificio para tener comunión. Pero gloria a Dios que aún en lo que está pasando, estamos viendo que Dios está queriendo darle un gran mensaje a la iglesia, que la iglesia no se limita a cuatro paredes y que es posible que nosotros tengamos comunión los unos con los otros, aunque sea a la distancia. Porque nadie puede, amados hermanos, apartarnos primero del amor de Dios y del amor de nuestros hermanos. Y esto es una gran realidad. Hemos estado viendo, amado hermano, ¿verdad? Anuncio no pagado de parte de las damas. Las damas han tenido comunión a la distancia utilizando los medios disponibles. Los jóvenes han tenido reuniones juntos a pesar de que no estamos aquí en el templo. Los varones tenemos una cita el jueves para tener comunión. Y David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Nosotros podemos hacer, mientras no podamos estar aquí, de nuestras reuniones, aunque sea a la distancia, un momento en la cual la presencia de Dios ministre, levante, fortalezca y llene cada corazón y nos ayude a fortalecer nuestra fe, aunque estamos a la distancia. Mira lo que dice David cuando no podía estar en el templo. Él dice, Él me esconderá en su tabernáculo. En otras palabras, la comunión continua es posible cuando estamos en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, entonces estamos cobijados por su poder,
por su misericordia y las bondades y misericordias que Dios puede expresar para nuestra vida, lo puede hacer ya sea en las cuatro paredes de un templo como allí en su hogar. Si usted aprende, amado hermano, a fortalecer su fe y lidiar con su temor en una comunión continua en la presencia de Dios. Y termino con esto. Otra de las cosas que David hizo fue honrar a Dios. Honrar a Dios. Una de las convicciones que él tenía, aun cuando estaba lejos del templo, es que fuera del templo él honró a Dios. ¿Qué significa honrar? ¿Qué significa honrar? Honrar significa enaltecer o premiar el mérito de alguien. Voy a repetir esto, amado hermano. Honrar significa enaltecer o premiar el mérito de alguien. Nosotros, amados hermanos, no podemos en nuestra vida presente darle a Dios todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, pero sí podemos premiarles, ser recíprocos, como adorando, bendiciendo, exaltando y alabando su nombre, amén, en su vida personal. No necesita un templo para hacerlo. Usted puede ser una persona que honra a Dios en su hogar. Usted puede ser una familia que honra a Dios en su hogar, cuando en su hogar usted hace de su casa una casa de Dios y una puerta del cielo donde la presencia de Dios se haga una realidad. ¿Por qué razón? Porque usted lo enaltece, lo levanta y le da mérito por todas las bendiciones y bondades que Dios te ha dado. Nunca vas a poder igualar todo lo que Dios te ha dado en bendición. El salmista dijo: ¿qué pagaré a Jehová por todas las bendiciones que Él ha tenido para conmigo? Y el salmista no tenía una buena respuesta humana para decir: lo que yo puedo ofrecerle puede igualar lo que Dios me ha dado. Pero él dice: yo tomaré la copa de la salvación y yo voy a invocar el nombre de Jehová. De manera que David primero siguió a Dios como la luz y el guía de su vida, y eso corroboraba su fe, que le ayudaba con su temor. David, amado hermano, tuvo comunión con Dios, porque a través de esa comunión él pudo ser alimentado, su fe fue alimentada y pudo lidiar con el temor. Y también David pudo honrar a Dios. En este tiempo tenemos una gran oportunidad de hacerle saber a Dios que aunque falten vacas en los corrales, que aunque no haya fruto del olivo, que aunque no falte trabajo, no falte, amados hermanos, algunas provisiones, aunque la cosa no aparenta verse muy segura, que como quiera Dios puede contar con nuestra adoración, nuestro sometimiento, nuestra alabanza, nuestra adoración al Rey que vive para siempre. Amén. Y adoramos su nombre y le damos gloria, porque Dios es un Dios grande y misericordioso. De manera, amado hermano, que deje que su fe en Dios sea evidenciada. ¿Cómo? Deja que Él alumbre su camino y camine por la voluntad de Dios. Camine agradando a Dios. Deja que su fe sea evidenciada, amén, a través de una comunión profunda con Dios. Y luego vamos a honrar a Dios en este momento. Vamos a serle fiel a Dios en este momento. Vamos a invocar su nombre en este momento. Vamos a tener un cántico por el grupo y luego de esto, amén, yo tomaré la parte para hacer una oración. Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Amén. Y queremos aprovechar este momento para hacer algunos anuncios y dar algunas peticiones. En este día, nuestra hermana María Beltrán cumplió años. Le damos gracias a Dios por la vida que le ha dado, la fortaleza. Hermana Beltrán, Dios le bendiga, Dios le guarde, que la gracia y la bondad del Dios Todopoderoso esté siempre con usted y que usted continúe viviendo para la gloria y honra de su nombre y que Dios cumpla su plan y su propósito en su vida mientras Dios concede las peticiones de su corazón. Le amamos mucho. También queremos anunciar que por ahí nuestra hermana Dunia Fernández y nuestro hermano Mauricio Fernández tuvieron un aniversario el lunes. Amén. No lo pudimos reconocer aquí en la iglesia, pero la iglesia está activa ahora mismo. Amén. No lo pudimos hacer en el templo, pero la iglesia hoy la reconoce. Damos gracias a Dios por este matrimonio útil en las manos de Dios, siervos de Jesucristo. Le pedimos a Dios que fortalezca su matrimonio, bendiga sus vidas y les ayude a continuar siempre marchando hacia adelante. También queremos pedir oración. En esta preciosa noche me pide oración mi hija Shirley Josué. En su trabajo pues ha tenido que estar trabajando en estos días y ellos piden oración porque hay una persona que pues, ¿verdad? Está un poquito afectada de salud en su trabajo y ellos están teniendo que trabajar y que Dios les cuide, les guarde, les ayude, les fortalezca, amén, y que puedan ellos con fortaleza y protección divina pues hacer su trabajo. Queremos también reconocer y felicitar de todo corazón a la familia Ramírez. Sinaí tuvo un niño, pesó 6 libras, 14 onzas en este día. Le damos gracias a Dios por su cuidado y su bondad, de haberla cuidado y guardarlo en este proceso. Y le damos bienvenida a un miembro más a la iglesia. Así que, amado hermano, si usted me puede acompañar, por favor, vamos a orar. Si usted tiene alguna petición que no ha tenido la oportunidad de publicarla, puede hacerlo a través de Facebook. Pero vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Él obre, que su mano poderosa se extienda sobre cada vida, cada hogar, que cada petición, amado hermano, conforme a su plan y propósito y voluntad perfecta, sea contestada y que Dios continúe fortaleciendo nuestras vidas y a la misma vez aprovechamos, amado hermano, para incluir estas peticiones. Oremos. Señor, gracias te damos en esta preciosa hora. Gracias por la vida de tu sierva, la hermana Beltrán, Dios mío, que en este día cumple años. Te pido, Señor, que tú la guardes, la cuides, Dios mío, que tú la bendigas, que aún en estos tiempos difíciles ella haya podido, Dios mío, regocijarse, gozarse en tu presencia, junto con su amada familia. Cuídala, bendícela, Señor amado, fortalécela siempre y que ella continúe buscando tu rostro, adorándote y sirviéndote como lo ha hecho. Dios mío, te damos gracias por Sinaí, por el hijo que tú permitiste que en este día naciera. Dios mío, nos unimos al gozo y a la familia y a la felicidad de toda la familia, Señor. Gracias, Dios mío, por haber obrado, por haber intervenido en esta situación. Mira a Josué, mi yerno, Señor, te pido por él, por sus empleados allá en Luisiana. Cuídale, guárdale, fortalécele, Señor amado, que tu poder, tu bondad, tu mano de misericordia esté con ellos. Protégelo, cuídalo, Señor, cúbrelo con tu sangre, Señor amado, de todo peligro en nuestra oración, Señor amado. Mira cada petición, mira la familia Fernández, el hermano Mauricio y la hermana Dunia que cumplen años de aniversario. Un testimonio grande, Señor, de que tú sostienes el hogar, tú mantienes y fortaleces el matrimonio. Cuídales, guárdales, bendíceles, úngelos en un vínculo profundo de amor hacia ti, Señor, que los ayudará a ellos siempre, Dios mío, fortalecer su relación en ti. Cuídalos y guárdalos. Todas las peticiones están en tus manos. Mira aquellos hermanos, Dios mío, que
están sintiendo temor, Dios mío, se puede entender, Señor amado, pero que ese temor no los lleve a tener miedo y pánico, sino que ellos tengan fe, una fe en ti, Señor, que eres la roca inconmovible. Fortaléceles, bendíceles de una forma especial. Ayúdalos, Dios mío, danos la convicción profunda para ser guiados por ti, honrarte, tener comunión contigo. Mira, Señor, te pedimos también por nuestra hermana Brenda Jiménez y Enoch allá en Puerto Rico. Cuídale, fortalécele, continúa, Dios mío, restaurando a tu sierva, Dios mío, porque vamos a oír grandes testimonios de tus bondades y misericordias para con esta familia. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta preciosa noche. Que esta palabra, Señor, quede grabada en el corazón de cada uno. Podamos meditar en ella, Señor amado, y tener gozo en medio de esta circunstancia difícil. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. No nos despedimos, Señor, de tu presencia, sino de este momento en Facebook, Dios mío, de este tiempo que tuvimos juntos los hermanos. Cuídales y guárdeles, bendíceles, Señor, y que podamos estar listos para el viernes a las 7:30, volver a sintonizar, Dios mío, y tener comunión, convivio con los hermanos. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, amén. Nos acaban de hacer una petición para que oremos por la familia de la hermana Fátima. Vamos a orar un momento. Dios sabe cuál es la necesidad. Señor amado, en el nombre de Jesús, te pedimos por tu sierva y su familia. Tú sabes cuál es la circunstancia. Tú conoces, Dios mío, todas las cosas. Te pido, Señor, que tu mano poderosa se extienda sobre esta familia. Que tú intervengas en la circunstancia, sea cual sea, Dios mío. Y que últimamente tu nombre sea exaltado, sea levantado, Dios mío, y reconocido a través de la obra que tú vas a hacer en esta familia. Cuídalos de todo peligro, guárdalos, Dios mío. Interven en esta circunstancia. Creemos en tu misericordia, creemos en tu bondad, creemos en tu poder. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Buenas noches.